Hola, hola, ¿cómo están? Buena noche del sábado 25 de febrero. Pues es un día después del Día de la Bandera, ¿eh? Y por cierto, quienes no nos vieron la semana pasada, el tema fue precisamente el Día de la Bandera. Esperemos que les resulte interesante tanto el programa de la semana pasada como el de esta semana. Bueno, y luego para mantener nuestro formato, iniciamos el día de hoy nuestro programa con la sección de comentarios noticiosos. Como ven, resulta que ya el Poder Judicial, que no es tan limpio como se dice en Estados Unidos, declaró que el señor que le estaban haciendo el juicio, pues es culpable, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es interesante porque lo que quedó clarísimo es de que este señor era alfil del Chapo Guzmán, ¿no? Pero había más alfiles arriba de ese señor, ¿no? Fox, su consorte, el ahora degradado a soldado raso Calderón, ¿no? Y Peña Nieto, sí. Y bueno, ahí me parece que esto abre la perspectiva de la investigación en Estados Unidos, pero también en nuestro país con respecto a la responsabilidad que tuvieron estos presidentes del país. Calderón, bueno, fue presidente pues con un golpe de Estado blando, finalmente. Y si resultan corresponsables, que seguramente sí, pues tendrían que meterlos a la cárcel, ¿no? Y luego, pues lo que dice Calderón a propósito ya del resultado del juicio es que él es el presidente que más ha actuado contra el crimen, entrecomillado esto, ¿no? Eso es cierto, ¿eh? No hay duda. Él actuó contra los Beltrán Leiva, contra parte de estos delincuentes, ¿sí? Eh, pero lo hizo para quitarle la competencia a Chapo, porque era alfil de Chapo, ¿no? Entonces que no nos venga con cuentos ahí queriendo cambiar las cosas, ¿no? Luego, pues siguen las huelgas en el IEMS, en el IPN. Para variar, otra vez Napoleón Gómez Urrutia denunció a la secretaria del Trabajo de que ella impide el rescate de los mineros enterrados. Y bueno, desde siempre se ha insistido no solamente con quien dirige ahora la Secretaría del Trabajo en la Cuarta Transformación, de que pues tiene que hacerse un esfuerzo por recuperar los cuerpos, ¿no? Eh, pero también insistimos en otra causa desde que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y es que la presencia de la familia alcalde Luján en Morena, en el gobierno federal, está comprometida con la red y con la derecha, ¿no? Y realmente es grave que 2, 3 veces por semana haya denuncias, particularmente contra la Secretaría del Trabajo, que es la que tiene más presencia institucional. Y bueno, pues por ahí le paramos y le seguimos con nuestro programa. Como está anunciado, Alfonso Rodríguez es nuestro invitado el día de hoy para tratar el tema que se llama Reflexiones y Actualizaciones, Constitución 1917-2023. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy buenas tardes a todos, a los que nos escuchen, los que nos quieran escuchar y los que se incorporen. Muy bien, vamos bien. Bueno, pues ahora pasamos a presentar a Alfonso Rodríguez. Eh, ya en el programa de Política y Trabajo lo conocen, eh, pero bueno, no sobra finalmente subrayar su presencia y decir quién es Alfonso, para los nuevos videoescuchas, ¿no? Alfonso es un amigo y compañero político desde hace muchos años en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Luego en distintos proyectos revisteriles, político-culturales, por llamarlos de alguna manera, en la lógica antropológica, como Rincones de Coyoacán, eh, como Puebla Guía de Vecinos, Avecindados y Forasteros, la expresión también de Acapulco, en esta misma lógica, y de Jalapa. Y pues un trabajito incluso muy, muy bonito que se llamaba Rinconcitos de Coyoacán, que tenía que ver con los niños. Estaba con dibujos para iluminar eh, en inglés, en español y en Aguatlaco. Y lo de Nahuatlaco fue precisamente por un amigo, muy, muy amigo de Alfonso, menos mío, pero yo lo estimaba mucho, de Leopoldo Baliñas, ¿no? Compañero excepcional en el manejo pues, del mundo náhuatl, ¿no? No de la lengua náhuatl nada más, sino del mundo náhuatl, ¿no? Y a propósito entonces del tema que vamos a tratar, ¿no? Tiene que ver con, no hay duda, con el contexto en el que se estableció la constitución más avanzada del mundo en 1917. Subrayo, subrayo, ¿no? No se van a ir con la finta. La más avanzada del mundo en el papel, ¿no?
La concreción de esta tardó mucho, requirió de que los subalternos se dieran cuenta que no estaban cumpliendo con la Constitución y se empezaron a organizar y a pelear. Y particularmente en el periodo del Cárdenas se logró un avance más o menos importante, ¿no? Ese contexto es muy, muy importante tomarlo en consideración, ¿no? Y luego, bueno, pues no se vale contrastar, pero en todo caso, lo del 17 tiene algo que ver con 2023, no hay continuidad, no hay avances sólidos en la perspectiva, ha habido altibajos. Y esto segundo, lo del 18 en adelante, pues es otra de las cosas que tiene que ver con el tema de hoy. Particularmente incluso, más allá de que nosotros tratamos de ver el presente y desde el presente reflexionar sobre el pasado, para potenciar lo que ya ha existido, lo que ha logrado la sociedad mexicana, y para no caer en los errores que también en alguna ocasión se habrán cometido, ¿no? Pero también algo que nos llamó la atención fue una declaración del presidente a propósito del 5 de febrero, el aniversario de la Constitución del 17, donde dijo que el sentido de lo que se está haciendo por parte del gobierno federal, pues tiene que ver con el espíritu de la Constitución del 17. Y seguramente muchos no saben qué era la Constitución del 17 y queremos un poco no solo dar a conocer la importancia de ella, sino también el contexto y las razones por las que se avanzó, no se avanzó, cómo se avanzó, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, para esto, pues valdría la pena, antes de darle la palabra a Alfonso, hacer algunos comentarios muy generales a propósito del contexto, que finalmente una historia sin contexto no es historia, ¿no? Y claro, Alfonso va a puntualizar muchas cosas a propósito de esto en los dos tiempos que vamos a comentar, ¿no? Lo primero tiene que ver con que 2 años pasaditos, antes del acuerdo de la Constitución del 17, se inició la llamada Primera Guerra Mundial, que ni era mundial, ¿no? Los países capitalistas principales estaban en eso, engancharon a muchos, pero bueno, eso de Primera y Segunda Guerra Mundial es un cuento de, de esos países capitalistas, ¿no? Y el ejemplo más claro de esto tiene que ver con que pues Carranza dijo, ahí muere, ¿no? Yo no me meto ni con uno ni con el otro, ¿no? Y fue un elemento interesante, aunque claro, pues difícilmente podía tomarse una decisión diferente a esta, ¿no? Pero luego, en ese mismo año pasó algo, pues, que se repite una y otra vez por parte de Estados Unidos, con el pretexto de que un barco que estaba navegando en eh, los mares del Golfo de México, que fue detenido, claro, por la autoridad, pues nos declararon la guerra prácticamente, o más que eso nos invadieron, ¿no? Y bueno, por cierto, 2 años después también invadieron República Dominicana. Estos son elementos generales ahí que pues, vale la pena tomarlos en consideración. Y con toda la invasión de Estados Unidos a nuestro país, en el 1915, Carranza fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y esto a propósito de que los alemanes estuvieron haciendo trabajo en la perspectiva de jalárselo, en la lógica seguramente de la guerra, ¿no? Y Estados Unidos estaba en el grupo diferente a donde estaba Alemania, y luego entonces, pues como que aceleraron finalmente esto de el establecimiento de la relación Estados Unidos-México. 2 o 3 elementos ahí, pues marginales, pero que me parece que no sobran decirlos, tiene que ver con 2 publicaciones que se hicieron en el 1916, o sea, poco antes de la aprobación, el 5 de febrero del 17, de la Constitución más avanzada del mundo. Uno de ellos, y tiene que ver finalmente con publicaciones de orden mundial, es la teoría general de la relatividad de Einstein. Fue en el 16 particularmente. Y luego la introducción al psicoanálisis de Freud. O sea, ambos personajes, ambos trabajos son de la mayor importancia, y esto nos abre la puerta a comentar algo que se dio de manera marginal, una revisita que se llamaba Gladius y que tiene que ver con gladiadores, el origen. ¿Sí? Cito 2 fragmentos del planteamiento de Gladius. Las revoluciones, por sus luchas interiores, miran dentro de sí mismos.
Es el momento en que surgen los poetas y pensadores y salen a la luz de las inteligencias los tesoros escondidos o ignorados. Nosotros, es decir, ese grupo, queremos aprovechar este momento en que la suerte nos coloca para desenterrar todo aquello que encontremos sepulcro o vivo. Luego, en otro fragmento de la propia revista, dicen lo siguiente: el arte debe constituir una parte cada vez más importante de la solidaridad humana, de la mutua comunicación entre las conciencias, de simpatías físicas, mentales, que tiendan a unificar la vida intelectual y colectiva. Entre el colectivo estuvieron Enrique Erro, Carlos Pellicer, Carlos Chávez y otros, que eran estudiantes preparatorianos, por cierto, ¿no? Solamente tuvieron dos números y, por cierto, apoyados económicamente por el que era secretario de Educación en la época. No era el nombre secretario de Educación, Palavicine, un periodista que por ahí andaba, ¿no? Y luego ya les cortaron el presupuesto. Pero bueno, ahí lo interesante quizás es la percepción que tienen estos jóvenes con respecto a los cambios que se están dando en el mundo y en el país particularmente. Y aprovechar no en el sentido oportunista, sino más bien oportunos, son sencillos y sensibles ante esto, y por ahí le entran, ¿no? Y bueno, siguiendo un poquito con los elementos generales, pues en octubre se eligió la nueva Cámara de Diputados, la misma que tenía como tarea única prácticamente de manera inmediata elaborar una constitución, ¿no? Y bueno, pronto ya al ser reconocidos los que ganaron, aparecieron algunos nombres que seguramente algunos los recuerdan, ¿no? Adalberto Tejeda, Heriberto Jara, Cándido Aguilar, y claro, un personaje progresista a las cachas, que jugó un papel muy importante precisamente en la versión progresista de la Constitución, el señor que se apellida Mújica. ¿Sí? Eh, y mientras se inició esa serie de discusiones a propósito de la nueva Constitución, desde noviembre hasta febrero 5, híjole, se dieron un montón de expresiones militares de Villa y Zapata, que ya estaban en la oposición y que estaban enfrentándose una y otra vez contra el ejército constitucionalista dirigido por el presidente Carranza, ¿no? Claro, estaban presionando, pues, finalmente, y algo de ello influyó en el resultado último de la Constitución del 17, ¿no? En fin, me parece que esto es un elemento muy, muy general que tiene que ver finalmente con algunos aspectos del contexto en el que se dio la Constitución del 17. Y bueno, claro, Alfonso, pues entonces de lo que se trata es de que nos platiques, de que des cuenta, pues, de los elementos principales que ayudan a entender por qué, cuándo, en qué contexto se dio esto de la Constitución del 17. Tienes la palabra, Alfonso. Gracias, Rubén. Bueno, yo creo que ante todo, yo creo que hay dos temas centrales en esta parte, ¿no? Una parte que tiene que ver, y no me voy a meter a ese tema específico, tiene que ver con la cuestión jurídica, ¿no? La Constitución puede ser vista como un código legal que fundamenta o da cuenta de la creación de una nueva sociedad o la estructura de una nueva sociedad, que es lo que les encanta a los abogados constitucionalistas, ¿no? Y ahí se meten en un tema. Yo me voy a meter básicamente en el tema de cómo la gente común, la gente que estudia la ciencia política, las ciencias políticas, la antropología, la sociología, la educación, o la gente común entiende ese código. ¿A qué responde el código? Porque son dos momentos diferentes, ¿no? Los que hicieron las leyes bajo ciertas circunstancias políticas, económicas y sociales, que lo fundamentaron a través de una ley, que son la Constitución. Por otro lado, están cómo lo percibimos los mortales, los que no sabemos de derecho, los que no interpretamos la parte jurídica, ¿no? Entonces yo lo veo más bien desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del común en el sentido de cómo interpretar los hechos sociales que dan como fin la creación de un código, que es la Constitución del 17. A mí me parecería central esta parte, ¿no? Porque los abogados constitucionalistas no se ponen de acuerdo para decir
qué quiere decir el espíritu de las leyes, y entonces se vuelve una locura. Entonces yo me voy a meter básicamente en cómo se da el contexto social y a explicarlo en un sentido común, sobre todo en este momento del 2023, que estamos viendo la vorágine, la situación de modificaciones a modificaciones a las leyes reglamentarias, y que la gente quiere entender y llegan los jurisconsultos y dicen, no, esto no es así. La Suprema Corte de Justicia, ¿no? El juez de jueces, ¿no? Entonces, esto es importante, pero yo me voy a circunscribir para no entrar mucho en una gran polémica con los que pueden descalificarme como diciéndome, tú no eres abogado. No, pero soy un estudioso de las ciencias sociales. Ese es mi quehacer, ¿no? Y yo me comunico con la gente común, no con los abogados, porque los abogados entre ellos mismos no se comunican ni se entienden. Entonces Oye, vamos a... los abogances, perdón, yo hago el matiz. Bueno, No abogaste, todos, no todos. pero bueno, pero lo que... Entonces vamos a hablar de ese tema, ¿no? Entonces yo creo que sí sería muy importante porque cuando uno observa, no ve, observa las realidades, pues uno quiere entender de esas realidades lo que considera pertinente. Y vamos a circunscribirnos al tema de la Constitución del 17. La Constitución del 17, como lo veíamos al principio en cuanto al sentido del programa, ¿sí? Para mí tiene tres artículos centrales, que no solo para mí, para la mayoría de las personas. Cuando uno agarra la Constitución, están los derechos individuales, los derechos colectivos, están clasificados por temáticas. Sin ser abogado, uno agarra la Constitución y la lee. Para mí hay, como para muchas personas, hay tres artículos fundamentales. El artículo tercero, que es fundamental para entender el modelo ideológico de lo que iba a ser México. Si le quitamos el artículo tercero a la Constitución del 17, no entendemos la estructura base ideológica sobre la que se sustentaba el nuevo modelo de nación. O sea, ¿por qué? Porque el artículo tercero tiene que ver con algo que es fundamental, la educación. La educación es fundamental para la reproducción o transformación del modelo que se quiere realizar, para perpetuar, transformar, modificar. Este artículo tercero, voy a decirlo muy rápido, no es nuevo en la Constitución del 17, ya venía desde la Constitución del 57. El gran problema que tuvieron los hombres liberales, vamos a darle en ese sentido general, desde el siglo XIX al siglo XX, es quién controlaba la ideología para que a su vez reprodujera el sistema del pensamiento de lo que se quería hacer. Por eso los hombres de la Reforma, que son tan mentados en la historia nacional, ¿sí? Una de las características es el control del sistema de educación por parte del régimen civil. Es fundamental, porque había sido la lucha desde el México independiente. ¿Quién controla la ideología de los pueblos? No para que aprendan matemáticas, física, química, no, sino el contexto del ser social. Eso es fundamental, eso viene desde atrás. Por eso para mí es uno de los artículos base, entender el fenómeno ideológico. ¿Sí? Todas las sociedades, no importa el régimen, monarquistas, republicanas, fascistas, lo que requieren es la reproducción del sistema, y solo la reproducción del sistema se hace a partir de la educación. Por eso es fundamental el artículo tercero constitucional. Esa es una parte dentro de esta estructura del proyecto. Y ahí uno de los personajes centrales es Francisco J. Mújica, que es uno de los personajes más importantes para la definición del artículo. Es decir, quien tiene el control de la ideología de la sociedad es el que se va a encargar de reproducir el modelo. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos el artículo, uno de los artículos básicamente entre políticos y sociales, el artículo 27. El artículo 27 constitucional es un artículo que viene desde la Constitución del 57, igual, modificado, adecuado, llevado a cabo de acuerdo a los nuevos tiempos. Ese artículo es básico para entender la relación y a la vez, y eso es muy interesante pensarlo, la contradicción que tiene la Constitución. Porque en el año 57, cuando Ponciano Arriaga, que era presidente de la mesa del 57, planteaba de que debía existir la pequeña propiedad.
O sea, él planteaba que no existiera la propiedad comunal, que no es que desapareciera, sino que se transformara para que los campesinos y su concepción campesina del siglo XIX fueran pequeños propietarios, para romper con el modelo del pasado, con el modelo de colectividad, comunidad, y fueran pequeños propietarios. Pero esa era una transformación económica, pero no ideológica, porque las constituciones no se transforman nada más por decreto. Uno tiene que ver a las personas en las que va a caer ese tipo de fundamentos o este tipo de legalidades. Esa es la gran discusión del artículo 27 en la Constitución del 57 del siglo XIX. Esto es algo para mí básico. ¿Por qué? Porque ahí está reglamentado o está establecido la forma de la tenencia de la tierra. Y hay que pensar que para el año 57 del siglo XIX, hasta el año, en la década de los 40 del siglo XX, México era fundamentalmente rural, era agrícola, era campesino. Entender estos dos artículos, el tercero y el 27, tiene que ver con lo que fueron las guerras de reforma, la guerra de reforma, porque afectaban no solo intereses de la gran burguesía de la época del siglo XIX, sino a los sectores mayoritariamente campesinos, sobre todo indígenas, que les afectaban sus intereses de reproducción, de posesión, que no es lo mismo que propiedad de la tierra. Entonces, viene todo este conflicto del porfiriato y que cae durante el movimiento armado de 1908, cuando viene la rebelión magonista, que es muy medio marginada, a la de 1910, todo este movimiento campesino de las regiones zapatistas, y caemos al otro artículo, que para mí es uno de los artículos realmente transformadores y modificadores, que es el artículo 123 constitucional. Para mí ese es el artículo de novedad, porque ahí no se adecua, se crea una condición legal de un grupo que no existía en el siglo XIX. Es decir, podemos entrar aquí a la discusión que es una clase social o que es una clase económica, pero durante el siglo XIX, los hombres del 57 del siglo XIX no podían pensar en la clase obrera porque no existía. Eran artesanos, eran pequeños trabajadores, pero para el siglo XIX existe una clase llamada obreros, que no tenían derechos, no tenían consideración de régimen analizado. Entonces, la gran contribución para mí de la Constitución del 17 fue el artículo 123, en donde se establecen derechos para los actores que van a generar la riqueza de la nación. Entonces, esto es importante porque cuando uno ve a los constitucionalistas de 1917, ¿sí? Gente como Heriberto Jara, que le había tocado participar en la huelga de Río Blanco de 1907, ¿sí? Es gente que están actuando abiertamente en el desarrollo de las relaciones del movimiento obrero. Es un movimiento obrero que consagró derechos, vistos a 100 años de distancia, cómo se han modificado, se han transformado, es por el desarrollo propio de la política del país. Entonces, retomando lo que señalaba tú ahorita en un momento, Rubén, ¿sí? Fíjense que es muy interesante, porque en 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, realmente es un conflicto entre modelos económicos, al final capitalistas. El modelo económico, desde mi perspectiva, monárquico, imperialista, en oposición a los regímenes de tendencias, entre comillas, republicanas, democráticas, pero que al final es lo mismo. Lo que único que estamos cambiando son los agentes del desarrollo o el control económico de las naciones. No se está diciendo porque se transforme la economía, sino los grupos políticos que van a controlar la economía. Y abajo quedan los sectores siempre marginados, siempre explotados, sean de un régimen monarquista como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, o el Imperio Otomano, en oposición a las democracias como Francia, Inglaterra y otras naciones de Europa, que son las que se inician la llamada Gran Guerra. Se habla de mundial cuando Estados Unidos penetra el conflicto. Y en este sentido, ¿sí? Estos
son los contextos por los cuales México, al ser una nación que de alguna manera es muy híbrida, porque ni genera el capitalismo, sino es un capitalismo dependiente de otros sistemas capitalistas, independientemente si es Inglaterra o Estados Unidos, pero al fin y al cabo ellos son los que están marcando el sistema económico de México, ¿sí? México está a la mitad porque tiene una tradición dependiente, la palabra quizás no es la adecuada, pero voy a decirle de esa manera, colonial, que no está generando esos sistemas económicos, depende de para dónde va a ir la tendencia política de las naciones. Por eso en el 14, cuando viene el conflicto en la Gran Guerra, pues México se tiene que detener, porque México no le apuesta, está por la transformación de los sistemas económicos internos, no está viendo al exterior, está viendo al interior del país. Y aquí hay algo que importante, como señalabas hace un minuto, Rubén, y voy a ser muy sintético. Carranza, sí, el porfiriato, el porfiriato se acabó en 1911, el porfirismo se acabó en 1920. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones políticas y sociales no solo hay que verlas como hechos jurídicos, sino hay que verlo como personas que viven, crecen y se transforman en ese periodo. Es decir, en 1917, los hombres que van a participar en la Constitución del 17, mucha gente es relativamente joven. Los viejos van de salida. Es el régimen del porfiriato, es el régimen porfirista. La gente joven tiene otras ideas, se está apropiando de otras ideas, está pensando en otros modelos, se está apropiando de otros nuevos proyectos, tiene una visión diferente de la sociedad. Bajo esta condición, mucha de la gente relativamente joven, vamos a ponerle en la Constitución del 17, son personas, ¿sí?, que están viviendo en transición, que no están viviendo dentro de la comodidad del pasado, les toca vivir un proceso de transición y están pensando en el futuro. Carranza, aunque a mucha gente le molesta, representa también el pasado. Y es lógico porque se educó, se transformó, creció bajo ese régimen. Lo que no estaban de acuerdo era con la persona que estaba al frente. Por eso es la contradicción que vemos en el movimiento constitucionalista, ¿sí? Entre la vieja, no, oligarquía, los viejos sectores políticos del porfiriato, que son empujados por la gente joven, con nuevas ideas, con nuevas tendencias. Y esto me lleva a pensar algo mucho más importante. Por eso en el artículo 27 constitucional es tan contradictorio en la Constitución del 17. Porque tienes gente ranchera, gentes que viven de los ranchos, de la pequeña propiedad del Bajío para el norte, y la gente que tiene todavía tradiciones comunales o tradicionales del Bajío para el sur. Ese es el conflicto que vamos a ver entre 1920 y 1935, cuando llega Lázaro Cárdenas al país. ¿Cuál es el modelo que se va a adecuar y cuál va a ser el modelo que va a establecer el criterio del desarrollo nacional? Y regresando también, por eso entendemos el conflicto que tiene en el año 14 el Victoriano Huerta con la Unión Americana. Básicamente lo que nosotros vamos a ver es que hay que tomar en cuenta que en el 14 no solo es una invasión a Veracruz, es una intervención en la política de México, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre había intervenido, no había invadido más que en algunas ocasiones. En esta ocasión intervino e invadió a México. Y esto le dio un contexto diferente. Pero dado las situaciones de su momento, el gobierno no de Carranza, sino el gobierno de Victoriano Huerta, pudo utilizar esa plataforma para querer romper el modelo con el conflicto carrancista, que no se llevó a cabo. Básicamente eso fue. Pero para mí es importante tomar en cuenta las cuestiones generacionales. Porque si lo ponemos en generaciones, Rubén, la gente que tiene 20 años en 1920, cuando viene el régimen de Lázaro Cárdenas, tiene 35 años.
Entonces son las gentes que se apropian de ese modelo que lucharon, pelearon, buscaron, y ya después de 1940 es otra generación. No nada más es el cambio de regímenes del militarismo al civilismo, sino hay que poner gente que nació, creció y se desarrolló en esas temporalidades y que no les tocó vivir esas experiencias, sino básicamente vivir de esas experiencias, no vivir esas experiencias, sino vivir de ellas. Y este es uno de los grandes análisis que yo creo que habría que hacer de la Constitución, porque la Constitución es una base, pero hay que ver cómo se fueron haciendo operativos de 1917 a 1940. Bueno, pues es interesante tu intervención, Alfonso, y esto del cambio generacional me parece que es un elemento ahí muy interesante. Yo no lo había oído, la verdad, ¿no? Pero fundamental para poder entender muchas de las contradicciones que se dieron en el 17, ¿no? Y se siguen dando finalmente. De hecho, los de la revista Gladius tienen que ver también con eso, ¿no? Son unos jóvenes ahí que se les abre la perspectiva de hablar, de considerar los derechos sociales. En su revista sí aparece como una preocupación interesante, ¿no? En fin, ¿no? Y bueno, a propósito, pues, de lo que tiene que ver con el 23 y el espíritu de la Constitución del 17 en el 23, en la Cuarta Transformación, etcétera. Comento algunas cuestiones igual de generales que las que tuve que ver con mi primera intervención, ¿no? Pues desde hace 40 años llegó el neoliberalismo en el mundo, ¿no? Ya había antecedentes antes en este país, desde Ávila Camacho, donde el conservadurismo pues, logró incluso frenar el proceso que tuvo que ver con el fenómeno social del cardenismo, ¿no? Y junto a esto, más pronto que tarde, las burocracias de los países llamados socialistas, eh, más que la oposición interna de los de abajo, seguían siendo de abajo, se dieron cuenta que les convenía pues, convertirse en propietarios de los medios de producción para no tener privilegios burocráticos que por cierto eran cuestionados por los de abajo, ¿no? Y se convirtieron en propietarios. Esto cambia totalmente la situación del capitalismo, porque entonces no hay contrapesos, ¿no? Y esto es bastante grave porque se impone entonces el salvajismo del neoliberalismo y que tiene que ver con la desaparición del estado de bienestar que le llaman, ¿no? Algunos derechos sociales ganados, no solo en este país, sino en algunos otros países, ¿no? Y pues resulta que ante esta situación, ante la falta de asideros importantes en la perspectiva de una posible lucha anticapitalista, pues se reducen los conflictos desde entonces a fundamentalmente tratar de mantener los derechos sociales que se tenían, se perdieron muchos de ellos, y la perspectiva más amplia del cambio de la estructura del sistema pues se pospone pues para futuras generaciones, por cierto, ¿no? Y bueno, ante una situación en la que se fortalece de manera extraordinaria el interés económico del capitalismo, pues nos encontramos pues con que en el plano de la globalización, eh, más que el imperialismo de Estados Unidos, aunque él domine en muchas partes del globo, eh, aparece un Estado transnacional que tiene que ver con los intereses de accionistas de todo el mundo en una misma empresa, ¿no? Y entonces no solamente Estados Unidos el que está de inconforme con procesos que ni siquiera son plenamente socialistas como el de Venezuela, eh, pero que pues ante las medidas de Estados Unidos, 70 países rompieron relaciones con Venezuela, ¿no? Y esto lo llama William Robinson, un amigo gramsciano de Estados Unidos, que ha reflexionado mucho sobre el neoliberalismo, pues se llama Estado transnacional o la poliarquía, ¿no? Donde son muchos los que están en el mundo en esa lógica, ¿no? Entonces, finalmente, lo que vale la pena subrayar es que los avances finalmente en el neoliberalismo, incluyendo, claro, lo que sucede en América Latina y en este país, son mucho más lentos de lo que quisiéramos por problemas de correlación de fuerzas. Alfonso, ¿qué opinas, pues, a propósito de 2023 y el espíritu de la Constitución del 17 expresada en la Cuarta Transformación? Mira,
Voy a tratar de ser muy breve. Pero como señalabas hace unos minutos, Rubén, los contrapesos son importantes. Y dio la sensación, más allá de respetando las diferencias, digamos, de interpretaciones de lo que pasaba en el mundo antes del 89, que cuando desaparece, entre comillas, ese modelo socialista, vamos a ponerlo entre comillas, ¿sí? Solo quedó uno, ya no tenía contrapeso, ¿sí? Era la derecha o la ultraderecha, ya no Claro. hubo otra opción. Entonces, esto es importante. Pero eso fue en el abstracto de analistas, economistas, ciertos sociólogos. Lo que es cierto es que la sociedad va en otra dimensión. Muchas de estas sociedades voltearon a ver el pasado. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos atorados? Este hecho hace que no puedas tampoco cortar de tajo con el pasado, ni tampoco con el modelo presente. ¿No? Y esto para mí es súper importante, porque quiero hilarlo al año 23. Sí, en el año 23, este 2023, cuando señalabas el espíritu de la Constitución, es porque hay gente que todavía está viendo el pasado, no en un sentido de añoranza, en un sentido romántico, sino algo pasó, algo nos sirvió, ¿por qué lo tiramos? Y en este sentido, para mí es la parte generacional. Por eso, cuando uno escucha muchos discursos de gente mayor, entre esos estamos Rubén y yo, volteamos y decimos, gente joven, entiendan, escuchen, reflexionen. No hagan caso si no entienden lo que están haciendo, pero nada más escúchenlo. En un momento dado algo pasó. Y es lo que tiene el proyecto de López Obrador. López Obrador no es que quiera volver en la nostalgia de 1917, sino que sabe que hay principios básicos de ciertas formas que todavía siguen siendo funcionales para la sociedad mexicana. Quizás son funcionales o los que vivimos una época de funcionalidad de esos modelos, que creemos que con todas las diferencias, con todas las vicisitudes, con todo lo que pasó, podían seguir siendo rescatables. Y hay una generación que es a la que se le habla, joven, que dice, no nos sirvió. ¿Por qué nos sirvió si ni siquiera la conoces? Entonces, por ejemplo, por eso es interesante pensar que estos tres artículos que estábamos mencionando, Rubén, son artículos todavía fundamentales. El artículo tercero, ya no estamos hablando en el sistema educativo de Vasconcelos de 1920, estamos hablando en el sistema educativo de 2023, con nuevas propuestas, nuevos modelos, nuevos instrumentos, pero hay un sustento de comunidad, que esa es la parte que se perdió. El artículo 27 también, con sus diferencias de entender lo que es la comunidad, los derechos, las formas de propiedad. El artículo, ¿por qué? Porque todavía están sustentados en los modelos económicos, políticos e ideológicos de la nación en esos artículos, que no están alejados de nuestra realidad. Quizás cuando hayamos desaparecido la generación que les tocó vivir todavía esos modelos, vendrá otro modelo, pero eso es a lo que hay que apostar. Y con esto, sí, cuando López Obrador dice, hay que regresar al espíritu de la Constitución del 17, no es tonto, tiene muy claro algo. Y para mí es algo que no he platicado con él nunca en mi vida, pero quiero rescatar de lo que él dijo el 5 de febrero. Él no es tonto. Una de las cosas muy importantes, él no puede desechar por decreto el capitalismo, no puede desechar por decreto el neoliberalismo. Estos no son decretos, son procesos, porque ni por decreto la Constitución del 17 desapareció el modelo porfirista, se fueron transformando con el tiempo. La Constitución de 1824 no por decreto dejó de ser monarquista. La Constitución del 57 no por decreto dejó de ser conservadora, tradicionalista. Son de aquí para adelante. Y hay momentos en que hay momentos en los que la gente se tiene que detener y pensar hacia dónde vamos. Para mí es bien importante esta parte, porque algo que hay una contradicción en la Constitución del 17 que es fundamental y que hay que analizarla no jurídicamente, sino socialmente. Uno de los derechos básicos inalienables que tiene la Constitución es el derecho a la propiedad privada. Eso es
una ley. Y ante eso hay una contradicción contra los derechos colectivos, sobre todo en el tenencia de la tierra. O sea, y esta es la contradicción. ¿Por qué hay esas contradicciones? Porque son negociaciones. Entonces, de acuerdo con el tiempo, van imponiéndose un modelo sobre otro modelo. Van imponiendo, no imponer, sino van dando ciertas tendencias. Porque López Obrador tiene muy claro eso. No puede acabar la propiedad privada por decreto. Está tratando de que la gente tenga conciencia de esas diferencias y que sea la gente la que asuma esas responsabilidades. Porque si no, no avanzamos. El derecho privado de poder yo tener una empresa, de competir. O sea, el sistema neoliberal se pudo implementar en México desde hace 40 o más años, como señala Rubén. ¿Es por qué? Porque la propia ley lo permite. Si en una sociedad como la sociedad rusa, vamos a ponerle, y voy a hablar en el aire, la sociedad cubana, que establece que no hay propiedad privada, hay tal confrontación y tal discusión por las formas, imagínense en donde está garantizada la propiedad privada. Esa es la contradicción también de la Constitución del 17, no contradicción mala, sino quiso equilibrar, que la gente tuviera conciencia, y pues parece ser que nos llevamos 100 años generando una conciencia de sociedad, porque esa es la sociedad, esa es la contradicción. Cuando en el año de 1989 cae el muro de Berlín, da la sensación, desde una perspectiva mía, ¿sí?, que la propiedad privada se impone sobre la colectiva. Pues no es cierto, porque la gente necesita vivir en comunidad, con sus diferencias y sus contradicciones. Porque aunque se consagra el derecho a la propiedad privada, que es uno de los principios de los pensadores del siglo XVIII, ¿sí? Y Adam Smith establece la participación sin el Estado, en la participación económica en el desarrollo de las naciones, es porque estaba en contradicción con los regímenes totalitarios imperialistas para crear otro sistema, ¿no? Entonces, estas características, para mí, desde este punto de vista estamos hablando, por eso al inicio de la plática decía, vistas desde una perspectiva histórica, sociológica, antropológica, no jurídica, no economicista, ¿sí? Porque también hay que ver eso, ¿sí? Porque quién apoya a quién o quién fundamenta a quién. Me da la sensación de que en el año del año 2023 hay que rescatar esa parte, con las diferencias, con las contradicciones. De hecho, y con esto si quieres intervenir, Rubén, porque ya estoy muy alargado, el mismo Juárez lo dijo cuando implementaron las leyes de reforma, el movimiento reforma del siglo XIX. Decía, se tiene que adecuar a las realidades del país. No se puso como receta. El problema es cuando las recetas se imponen o se quieren imponer. Hay una mentalidad de la sociedad que no va en la misma dirección. Por eso para mí es importante hablar de generaciones. Las generaciones no cambian por decretos, ni cambian como el almanaque. Cambian 2, 3 generaciones después de los hechos. Si no, no entendemos el cardenismo. El cardenismo sintetizó estos artículos fundamentales que para mí son básicos, el tercero, el 27 y el 123. Lo triste es, y la generación que le tocó vivir eso, ¿por qué no lo reprodujeron? ¿Por qué no le sacaron más provecho? Porque entonces entramos a otro ámbito, al ámbito de la ideología. ¿Por qué la gente no apoyó al cardenismo? ¿Por qué el cardenismo se quedó como una ínsula o como una isla en medio del siglo XX? Se quedó solito. No hay que reproducir ese esquema del cardenismo. Hay que reproducir un cardenismo, no cardenismo, sino un proyecto a más largo plazo de 6 años, 12, no más. Que la gente ahora ya tenga los antecedentes para saber hacia dónde vamos a ir. No nosotros los que ya tenemos más de 60 años, sino los que vienen atrás. Pues más bien, ya me gustaría con esto, digamos, si no tienes algún comentario, sí me gustaría como hacer una reflexión última, ¿sí? No en este sentido demagógico del pasado, sino realmente dice una frase, decían que hay una frase muy africana que decía que cuando no sepas hacia dónde vas, voltea y ve de dónde vienes. Y eso te va a dar un sentido de dónde vienes.
porque a veces el tiempo moderno hace que vaya muy rápido, muy veloz, pero no creo que todos vayan a esa misma velocidad. Yo sí creo que una de las grandes ventajas que tuvo en el año 89 el haber caído el muro de Berlín fue que nos posibilitó a los que creemos todavía en formas no comunistas, pero sí comunitarias, más amplias, poder entonces sí abordar este tema sin estos prejuicios de conflicto o de competencias entre capitalistas y comunistas. Permitió abrir, ahora sí podemos hablar más tranquilamente del tema y no calificar o descalificar a los que trabajamos en estos temas, ¿no? Es decir, para mí eso es importante, ¿no? Porque ahí está todavía el tema, ¿no? Y si nos basamos en el principio básico del el propio anarquista, el hombre desde que nace forma parte de la comunidad. Por lo mismo es cómo entendemos la comunidad, cómo nos incorporamos a la comunidad, cómo somos parte de la comunidad, ¿no? Y por eso yo era muy insistente hace unos minutos en hablar de que eso lo estableció muy claramente la Constitución del 17, el derecho a la propiedad privada, y hay que recordar aquella famosa discusión en torno a la Robinsonada, ¿no? Sí, es una metáfora, nadie nace fuera de una comunidad. El problema es cómo la entendemos, cómo la reflexionamos, cómo la reproducimos o cómo queremos vivir con ella, ¿no? Porque cuando uno ve a los filósofos, uno dice, híjole, es el hombre capaz de transformar a la sociedad, a la naturaleza, el hombre, pero el hombre es el resultado de una sociedad, no es el hombre, somos los hombres, ¿no? Con eso me gustaría hacer este comentario, si no sé si tienes alguna pregunta más, Rubén. No, pues me parece que la pregunta es cuándo te volvemos a invitar. Hay muchas cosas que comentar, que discutir, y me parece que el enfoque que le has venido dando a tus intervenciones se abren un camino que la verdad yo no lo había oído, ¿no? Con todo y de que hablamos, discutimos seguido, pero bueno, ya a la hora de desarrollar una temática particular, pues aparecen los detalles, que es lo que finalmente le da consistencia a tus reflexiones. Pues muchas gracias, Alfonso. Nos vemos más bien pronto que tarde. Cuídate. Saludos. Igualmente, y saludos a todos y espero que sirva más esta plática, no importa el número, lo que importa es que se empiecen a hacer más amplios este tipo de comunicaciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alfonso. Hasta luego. Miren, a propósito de la intervención de Alfonso, de nuestro amigo, si yo quisiera, no acostumbro a hacer esto, recuperar algunas formulaciones de Antonio Gramsci a propósito de lo que está pasando en el país. Y no está forzado, lo que dice Gramsci, ¿no? Por eso es que frecuentemente no me gusta referirme a nuestros ídolos, a nuestros grandes personajes que tienen que ver con la izquierda, con el marxismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Gramsci de repente habla de que de repente hay una crisis de autoridad en quienes gobiernan en algún país, el que sea, ¿no? Sí. Y que esto entonces abre la perspectiva de situaciones novedosas. Sin duda, el 18 algo tiene que ver con eso, no solo con eso, con muchas cosas más. Claro, López Obrador hizo una campaña de 12 años recorriendo el país, recogiendo las demandas, armando el programa, etcétera, etcétera. Pero esto sí, sí tiene algo que ver con crisis de autoridad. Y bueno, es tan grave la autoridad que antes ejercía el poder en este país, que particularmente el partido más viejo en términos de su estancia en el poder, el PRI, que tiene casi 80 años, pues está a punto de desaparecer ahora con las elecciones del Estado de México. Pero luego Gramsci se adelantó y previó algunas cosas interesantes que me parece que sí tienen mucho más que ver puntualmente con lo que pasa en este país. Se abren las comillas. Dice, la clase tradicional dirigente, que tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres y programas y reabsorbe el control que se estaba escapando con una celeridad mayor que las que poseen las clases subalternas. Hace incluso sacrificios, dice Gramsci. Se expone a un futuro oscuro
con promesas demagógicas, pero conserva el poder, lo refuerza por el momento y se sirve de él para aniquilar al adversario y dispersar a su personal de dirección, que por cierto no puede ser muy numeroso ni muy adiestrado. Luego, para cambiar el sistema, se requiere, dice Gramsci en otro ensayo, la formación de una voluntad colectiva nacional popular, en la que el moderno príncipe, está hablando finalmente del texto del príncipe, es decir, el intelectual orgánico, que por Gramsci es planteado como el partido, es al mismo tiempo organizador y la expresión activa y operante, y una reforma moral e intelectual es fundamental. El programa debe ser incorporado en la primera parte. Bueno, pues esto último tiene que ver con que las grandes dificultades ahora y de aquí para adelante es que no hay una conciencia colectiva, nacional, popular todavía. Está muy dispersa. Y lo que ha faltado finalmente es alguien que organice, que favorezca el desarrollo de la organización y que elabore un programa que le dé continuidad y que consolide, en todo caso, pues lo que se inició en el 18, ¿no? Con esto termino mi intervención. Nos vemos el próximo sábado de Política y Trabajo. Y no se les olvide, es para nosotros muy, muy importante el que se suscriban a su canal y alcen su manita, si es que les gustó el programa. Cuídense. Buenas noches.